a nivel mundial el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Vamos a hablar de este tema, de las maneras en que poder prevenirlo, si es posible prevenirlo, cuáles son también los rangos etarios que están tal vez más en riesgo frente a una situación como esta. Vamos a hablar con Agnieszka Bosanic. Ella es académica de la carrera de Psicología de la Universidad de Andrés Bello y también fundadora y presidenta de la Fundación Geroactivismo, y eso es activismo en favor de las personas mayores. Así que, Agnieszka, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar sobre el suicidio y las formas que tenemos para prevenirlo. Primero, gracias por estar con nosotros en este tema tan importante y del que cada vez es más necesario hablar, pese a que durante mucho tiempo se pensó que mientras menos hablábamos del suicidio era mejor, porque no se ponía sobre la mesa ni se tal vez ponía la idea. Cuéntanos cómo ha ido cambiando este prejuicio que teníamos sobre conversar o no del suicidio. Hola Matilde, muchas gracias por el espacio. Justamente como lo comentas tú, es fundamental que podamos ir discutiendo de esta temática que muchas veces es tabú junto con otras, ¿cierto? Como el aborto, eutanasia. En el caso del suicidio es fundamental conversarlo y estar muy atentas y atentos a las personas en general, ¿cierto? Y las personas mayores en concreto. ¿Sí? Sí, porque Y ahí en tenemos ese, números que están indicando, porque muchas veces tendemos a preocuparnos sobre todo de los jóvenes, los adolescentes, y Chile dentro de América Latina es uno de los países que tiene la tasa a nivel general de suicidios que es una de las más altas, tiene un 10,3% por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en mayores de 80 años, ese 10,3% llega al 15% por cada 100.000 personas, que es la más alta en todos los grupos etarios. Tú eres experta en personas mayores. ¿A qué podemos atribuir esa cifra? bueno, tal como tú lo dices, en el segmento etario de personas mayores eso es la cifra más alta y si hablamos de género, los hombres mayores y los hombres mayores de 80 años son quienes tienen las tasas mucho más altas de suicidios consumados. ¿A qué se debe? Bueno, podemos hacer un análisis multifactorial, pero lo que se están proponiendo las últimas investigaciones internacionales tiene que ver con el viejismo, que es la discriminación por motivos de edad hacia las personas mayores, eh, en donde en Chile entendemos que es un país que discrimina por edad y se nota, ¿cierto? Cuando hemos tenido casos de personas mayores que se suicidan, que dejan cartas en donde expresan explícitamente que no quieren ser una carga para sus familias y también no encuentran un espacio en la sociedad. Entonces estamos hablando de un fenómeno que muchas veces invisibilizado. El viejismo no tiene tanta difusión como el machismo o el racismo, pero que está muy presente hoy en día en nuestra sociedad. Claro, que también lo conocemos como el edadismo, y que es esta discriminación desde el lenguaje en adelante. Por eso que es bueno insistir en cómo tratar, porque hablar de personas mayores es lo adecuado, más que usar otro tipo de términos que o infantilizan o menoscaban, y a partir de ahí entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de tratar, porque el lenguaje va creando formas de tratamiento. Sin duda, eso lo podemos hacer a un nivel individual. Tú, yo, todas las personas, cómo nos referimos a las personas mayores. Dejar atrás el viejito, el abuelita, ¿cierto? Finalmente, son sujetos de derechos. Chile es parte de los Estados miembros de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores desde el 2017
Y en esta convención se invita a usar el término personas mayores, cuando nos referimos al grupo de mujeres, mujeres mayores, hombres, hombres mayores. Pero también es fundamental lo que son las políticas públicas en torno, ¿cierto?, a las personas mayores, la dignidad y cómo se plantea, ¿cierto?, Ujú. dentro de la sociedad las personas mayores. Agnieszka, tenemos en pantalla el número 4141, que es el número asterisco 4141, que es el número eh, al que las personas pueden acudir, que es el Centro de la Prevención de Suicidio, la unidad, la línea de prevención de suicidio 4141, lo vamos a dejar ahí en pantalla. Eh, las personas mayores recurren a ayuda porque probablemente las personas mayores tampoco están tan familiarizadas con temas de salud mental, con la idea de pedir ayuda. Sí, es difícil, ¿no? Porque ellas y ellos crecieron en una generación en donde hablar de salud mental no estaba tan bien visto, de ir al psicólogo, y por eso también los hombres mayores son quienes más cometen suicidio, porque no están sociabilizados en una sociedad en donde no está permitido hablar de las emociones, los hombres que hablan de emociones o lloran, ¿cierto? Son débiles, por lo tanto, hay otros estigmas asociados. Las personas mayores comienzan a mostrar ciertas manifestaciones de aislamiento, de quedarse en casa, de no querer hacer las cosas que suelen hacer, juntarse con amigos, ir al taller de la municipalidad. Por lo mismo es fundamental echarles un ojo, ¿no? Pero son aquellas personas que tienen redes. Mm. ¿Qué hacemos con estas personas? Que no tienen una red y justamente como dice acá el titular, ¿no? La sensación de soledad ha aumentado por lo mismo. Es fundamental seguir pensando programas que aborden la soledad. ¿Y eso cómo se hace? Con intervenciones que las personas mayores puedan trabajar en comunidad, ¿cierto? Que estén enlazadas con dispositivos municipales de la salud, por ejemplo, como el programa Más Adulto Mayor Octovalente, que es un programa que está en 252 comunas en nuestro país, en donde hay 200.000 personas beneficiarias al año, pero que lamentablemente supimos el fin de semana pasado que van a cortar el presupuesto al 100%. Por lo tanto, estamos hablando de una visión bastante cortoplacista, ¿cierto?, con el tema de la soledad y Bueno, personas mayores en nuestro. hay que levantar entonces esa alerta, se comienza a debatir pronto la ley de presupuesto y claramente es un tema del que nos tenemos que ocupar. Porque, a ver, vámonos a las causas, porque tú lo decías, las personas mayores primero se van quedando solas. La vejez implica muchas pérdidas. ¿Cómo se enfrentan las pérdidas cuando uno empieza a cumplir años? Sí, lo que pasa es que partamos un poquito más atrás. No nos han enseñado que un día vivido es un día envejecido. Entonces es como que si cumpliésemos 60 años y ya se nos viniese la vejez encima, ¿cierto? Lo cual no es cierto. No nos enseñan cuáles son los cambios biológicos normales que se producen cuando envejecemos desde, digamos, lo biológico, lo físico, lo sexual, lo psicológico, lo social. Entonces, en ese sentido, la gente queda un poco en el limbo. ¿Qué hago ahora que me jubilé? Si toda mi vida o mi identidad la tengo basada en el hacer, en el ir a trabajar, que pasa mucho con hombres mayores, ¿cierto? Entonces, es difícil abordar las pérdidas cuando no sabemos que hay pérdidas que son normales y que también por estas pérdidas se produce un duelo. Todas Claro. las pérdidas producen duelo. Si uno pierde una mascota, se produce un duelo. Si rompemos una relación amorosa, se produce un duelo. Entonces, Se van los hijos a la edad de que ya las personas van cumpliendo años. claro, entonces todas estas pérdidas constituyen duelos que son normales, es parte de la vida. Pero si nadie nos enseñó que van a existir esas pérdidas, finalmente la gente no tiene cómo trabajar herramientas psicológicas, emocionales, de gestión de las emociones para poder abordar de forma más satisfactoria estos cambios que se producen, que es de forma natural.
Bueno, hay un documental que es muy bonito que se llama Las zonas azules, que es donde las personas en el mundo se identifican las zonas donde las personas viven más, que son donde viven más de 100 años. Y en esas zonas, tú lo decías, es fundamental la vida en comunidad, que las personas mayores sientan que están en un entorno donde tienen vínculos de pertenencia, donde hay personas de su misma edad que comparten los mismos problemas y que generan una vida en comunidad. Y eso es muy importante y probablemente nosotros cada vez nos vamos aislando más, más que socializando más. Sí, sí, y eso es justamente porque también la sociedad deja de dar espacios para que las personas mayores sigan desempeñándose en diferentes dimensiones, ¿cierto? Está mucho este estereotipo que las personas mayores son una carga para los estados, este tsunami de canas que viene a sacar las arcas del estado, los dineros, ¿cierto? Y eso es todo está muy alejado de la realidad. Las personas mayores son las que tienen más trabajos informales, ¿cierto? Lo que no está visibilizado en las listas. Las mujeres mayores son las que realizan tareas de cuidado, de mascotas ahora que bajó la tasa de natalidad, ¿cierto? De nietos, nietas, tareas domésticas. Por lo tanto, todos estos estereotipos, todos estos prejuicios que hay alrededor de lo que es la vejez, el envejecimiento y las personas mayores hacen que los apartemos. No es solo que estas personas se aíslen, ¿no? Sino que en la misma sociedad se van cerrando puertas y no hay un contacto intergeneracional, porque claro, es importante que compartan con grupos de personas mayores hablando de los mismos temas, pero sin duda también es importante que convivan con otras generaciones. Generaciones más jóvenes que les pueden enseñar cosas entre ambos grupos, ¿no? Es fundamental. ¿Qué pasa también con minorías dentro de las personas mayores? Por ejemplo, las minorías sexuales, donde probablemente ahí hay más soledad si no se llega a esta etapa de la vida en pareja. Sí, como tú lo mismo lo nombras, si hablamos de tasa de suicidio, bueno, los hombres son los que más lo tienen, pero si ya luego vamos a otros subgrupos, sigue aumentando, ¿no? Minorías sexuales, orientaciones sexuales diferentes, grupos de personas neurodivergentes, ¿cierto? Las personas autistas tienen mayores tasas de suicidio también. Y eso tiene que ver porque son personas mayores que están sociabilizadas, insisto, en otra generación, con otras formas, y mucha gente mayor, que puede ser de una minoría sexual, se termina no identificando por todos estos estereotipos que hay sociales. Entonces es muy difícil poder vivir una vida libre y terminan finalmente decidiendo acabar con su vida. Agnieszka, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque septiembre es también considerado el mes de la prevención en que nos dedicamos a hablar del tema y también de la prevención del suicidio. Y que aquí en Chile además septiembre coincide con la primavera, que es una época del año donde lamentablemente también aumentan los suicidios. Y te quiero preguntar si es efectivo eso, que creíamos en un tiempo que era por los contrastes que se generan incluso a nivel físico con el entorno. Sí, eso es real, las tasas de suicidio aumentan, que tiene que ver con todas las cosas biológicas, tal como tú dices, sabemos que el cambio de hora hace pésimo, ojalá que nos sigamos insistiendo, hay múltiples estudios internacionales que alertan sobre el cambio de hora como un factor importante a la hora de hablar de la salud mental. Entonces hay que tener, desde lo individual, podemos sin duda ir activando nuestras redes, ¿sí? Personas que hayan tenido antecedentes anteriores, importante echar un ojo, y sin duda, y más allá de los antecedentes anteriores, ¿no? Intentar conectarnos, reconectarnos con la familia, una llamadita corta, no le hace mal a nadie, tener a la gente presente, ¿cierto? Lo que sin duda es difícil en una sociedad en donde
las personas tienen dos, tres trabajos para poder subsistir el día a día. Y en una era digital en donde la presencialidad ha quedado un poco de lado, pero tenemos que tratar de darle la vuelta, tener esta visión más en comunidad y que finalmente ese contacto, ¿cierto? Esa conexión con una otra persona es fundamental para cuando hablamos de un factor protector Ujú. para el suicidio. Bueno, y también hablamos mucho de, claro, de las cargas que significa ir envejeciendo, pero hablamos poco también de las ventajas, de la liberación de tal vez muchos prejuicios, de sentirse menos en deuda con ciertas cosas. También trae cosas muy positivas, el tema de ir cumpliendo años y probablemente no los destacamos. Sí, como lo comentábamos, vivimos en una sociedad que es muy viejista, por lo tanto, los estereotipos y prejuicios negativos están a la orden del día. Sin embargo, como tú dices, el envejecimiento tiene potencialidades, ¿cierto? De tener espacios más para el ser que para el hacer, ¿ya? Y también eso choca, porque finalmente vivimos en un sistema neoliberal que está todo el rato exigiéndonos producción. De hecho, cuando las personas mayores jubilan, pierden su estatus social porque ya no reciben un sueldo, sino una pensión, que sabemos que en nuestro país es bastante deficiente para poder hacer otras actividades como ocupar el tiempo en la recreación, en el ocio, salir con las amistades, quizás hacer un taller de interés. Entonces, todo eso está conectado. ¿Sí? Por eso es fundamental que sigamos avanzando en una reforma de pensiones, no solo pensando que es importante tener dinero en la mano, ¿no? Sino que el dinero a las personas mayores le da un acceso que cuando se jubilan pierden eh, la opción de poder elegir qué hacer, o comer, pagar el arriendo o salir de vacaciones. Exactamente. Eh, a nivel estatal, bueno, tú decías, aparentemente el ítem que estaba destinado a personas mayores eh, se va a recortar. ¿Cuán presente está el Estado dentro de las personas mayores y qué es lo que deberíamos ir potenciando en vez de eliminar? Como tú lo dijiste antes, todas las organizaciones que velamos por los derechos humanos de las personas mayores estamos en alerta por el recorte al 100% del programa Más Adulto Mayor Autovalente, que nos deja solamente a personas mayores en el limbo, personas mayores que están conectadas con dispositivos de salud, que tienen sentimiento de pertenencia, sino que también dejamos a muchos profesionales, duplas de terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y fonoaudiólogos, eh, sin un trabajo. Son cercanos a 463 duplas en todo Chile que van a quedar sin trabajo. Por lo tanto, no es menor el mensaje que estamos dando desde políticas públicas de un recorte presupuestario para el 2026. Sabemos que no hay otro programa que esté abordando multidimensionalmente, porque es Mm. una atención integral, que es desde lo físico, desde lo cognitivo, desde lo emocional y desde lo social. Actualmente en Chile no existe otro programa de esta índole, por lo tanto, eh, esperamos que se pueda revertir, que se pueda conversar tanto con los gremios, con la sociedad civil y también con personas mayores que están muy apenadas eh, al saber esta noticia de que se va a existir este recorte para el 2026. Ahora siempre se dice, pensando en la niñez, que es otro de los grupos que muchas veces hablamos tanto de la niñez, pero nos ocupamos poco, y la respuesta es porque los niños no votan, pero las personas mayores sí votan. ¿Dónde están para, por ejemplo, los programas de los candidatos presidenciales? ¿Dónde hacen valer ese voto que van a entregar para programas que van a desaparecer?
Claro, o sea, si tú te pones a pensar, los políticos y políticas profesionales van a buscar el voto cuando les conviene de las personas mayores, entendiendo que las personas mayores son quienes más votan por convicción, ¿cierto? O sea, vienen de una generación en donde nos vestimos de etiqueta, con corbatita, nos levantamos temprano y vamos a ejercer nuestro derecho Mm. político. Entonces, claro, actualmente es poco lo que se habla de derechos de personas mayores, porque va más allá de las pensiones, va más allá de la salud. Es una visión muy simplista que se tiene actualmente de las personas mayores, eh, porque ser mayor no es solo estar enfermo, y no es solo necesitar plata, es algo que va más allá. ¿Por qué no estamos hablando de educación para personas mayores, cierto? ¿Por qué no estamos hablando de vivienda especial para esta población? Un transporte público que pueda ser inclusivo. O sea, sabemos, múltiples estudios también y nacionales hablan de cómo el Transantiago vino a desmembrar redes de personas mayores, bueno, en sus inicios, digo, hace mucho tiempo, pero de que no sabían cómo se cargaba la tarjeta VIP, no sabían dónde ir a cargar, o sea, no se hace. Propuestas de programa con un enfoque gerontológico, Ujú. ¿ya? Y en un país como el nuestro, que ya está envejecido, o sea, ya llegó, y en la región de Valparaíso, donde yo habito, la más envejecida de Claro. todo Chile, no se piensa, ¿cierto?, con enfoque gerontológico, y tampoco se tiene esa visión a largo plazo de que Chile va a ser el país más envejecido del Cono Sur para el 2050. Por lo tanto, cualquier iniciativa que tengamos, ya estamos llegando tarde a poder pensar en una mejor calidad de vida para las personas mayores de hoy, pero también las personas mañana, las personas mayores de mañana, ¿no? Tú y yo que vamos a estar dentro de ese segmento etario. Por cierto, por lo tanto, tal vez no estemos llegando tan tarde, por ejemplo, ahora que estamos frente a candidaturas presidenciales, porque es hora de que este segmento etario le pida a los candidatos que los consideren, que los vean, que los incluyan y que les den financiamiento. Así que, bueno, Agnieszka, te quiero agradecer esta conversación a esta hora con CNN Chile, agradecer poner este tema en discusión sobre la mesa, darle visibilidad en un mes en que estamos tratando de prevenir conductas suicidas, suicidio y también hablar de personas mayores. Así que Agnieszka Bosanic, psicóloga y además presidenta de la Fundación Geroactivismo, gracias por esta conversación, que tengas buena tarde y bueno, ahí estaba también, lo vamos a tratar de volver a poner el número asterisco 4141, que es el número de prevención para conductas suicidas. Muchísimas gracias. Gracias, Matilde, que tengas buena tarde. Hacemos un alto.